La vereda alta. Si yo hubiera tenido padre y madre, todo habría sido diferente. Pero mi familia era una abuela materna. Y una abuela materna no alcanza para nada. Además, a esta le faltaban casi todos los dientes, y siempre, cuando hablaba, uno creía que iba a escupir el último. Es probable que su odio hacia mí haya empezado en eso. Ella se daba cuenta de lo mal que me impresionaban sus encías inermes y balbucientes. Pero yo no podía evitarlo, así como ella no evitaba el odio. Sin embargo, en un pueblo como este, que nunca había sido demasiado benigno, constituíamos un binomio, abuela-nieto, de tal ejemplaridad que las madres lo señalaban a sus hijos y a sus propias madres para estimular a unos y a otras al mutuo entendimiento. Era en verdad conmovedor vernos salir por la tarde, a la abuela y a mí, mi mano en su mano, sonrientes y simpáticos, deteniéndonos en la plaza para saludar al zapatero que hablaba de crímenes mientras remendaba, y también en la farmacia, para que el boticario me llenara el bolsillo derecho con caramelos de miel o de menta. Era conmovedor escuchar a la abuela preguntándome si quería dar una vuelta en el único autobús de la localidad, para brindarme así el placer de contemplar la chiva que estaba siempre, aburrida y soñolienta, un poco antes de la última curva. Y era conmovedor escucharme decir que no, que hoy no tenía ganas, cuando en realidad todos sabían que yo me sacrificaba para que ella economizara 10 céntimos. Entonces la abuela sonreía comprensiva y sin dentadura, y me invitaba a ir hasta la vereda alta. A esto ya no me negaba, porque no costaba dinero, y el sacrificio hubiera sido ridículo, y además, porque la vereda alta era mi mejor experiencia de ese entonces. La vereda alta estaba cerca del molino. Sé que tenía un borde de ladrillos muy rojos, y que estaba como 2 metros por encima de la calle de barro. Cuando los días sin lluvia se prolongaban demasiado, la calle de barro era entonces de polvo, y mi abuela no me quería llevar, porque el polvo se le metía en las orejas. A mí se me metía en las narices, pero eso lo arreglaba yo con un par de estornudos. Todavía hoy no comprendo bien el atractivo, sin muchas razones, que esa vereda tenía para mí. Recuerdo que allá abajo, en el barro, 4 o 5 muchachos aprendían a no tenerse piedad y se tiraban con lo que encontraban más a mano, ya fuera un cascote o un aro de barrica. Cierta vez uno de estos suspendió su vuelo en el moño de mi abuela, y luego de vacilar un poco, se decidió a caer sobre ella, quedando humildemente a sus pies, luego de brindarle una serie de abrazos rápidos y estertorosos. Yo reí en cuanto me dejó libre la sorpresa, y los muchachos de abajo también rieron, y por un rato no se pelearon más. Cuando pasaba una cosa así, mi abuela castigaba en mí la travesura ajena, y yo me quedaba sin vereda por un par de días. Esa vez sucedió lo mismo,
Fue entonces cuando inauguré oficialmente mis meditaciones. Ya antes de eso las había tenido, pero simplemente como aficionado. Frecuentemente había pensado en mi oficio de huérfano y en las ventajas y desventajas que me acarreaba el ejercerlo. Yo no lo había elegido, estaba claro, pero tampoco lo comprendía del todo. No obstante, cuando me decidí a meditar en serio, tuve que elegir un tema de mayor enjundia y con suficiente material de dudas como para llenar las horas sin vereda. Así pues, cuando terminaba mi composición sobre tema libre, las moscas, mi rodilla, la bocina, yo me sentaba frente al gallinero a comer galleta y a pensar en la muerte. Ese sí era un tema tan grande que no cabía en las composiciones, tan fuerte que me dejaba siempre un poco pálido. Yo cerraba los ojos, también el día cerraba los suyos, y el gallinero se quedaba en paz. Entonces se podía meditar. Como el tema era la muerte, era preciso ante todo llegar a concebirla. Para concebirla, nada mejor que no pensar en nada. No pensando en nada, llegaría a no ser, que era la muerte. Era evidente. Así, al menos, lo creía. Pero cuando me parecía estar alcanzando el vacío completo, la total desaparición de mí mismo, hallaba que, finalmente, estaba pensando en no pensar, y aunque fuese nada mi único pensamiento, por eso solo ya resultaba todo. Claro que esto es únicamente la traducción aproximada de aquella suerte de dialecto infantil en que entonces me llegaban las sensaciones. Pero en esencia, no era mucho más que eso. Fue después de la 9ª o 10ª meditación que me convencí de dos cosas bastante importantes. La primera, que no podía existir la muerte como nada total y absoluta. La segunda, que la única forma de saberlo era morirse. En realidad, yo pensaba que esto era un negocio redondo, porque si me moría y después resultaba que no había nada, poco me importaba perder contra mí mismo, y no estaría. Por otra parte, en condiciones de lamentarlo, si, por el contrario, había algo, no solo ganaba, sino que sabría. Y esto me resultaba más importante que todos los otros argumentos. Sabría. Yo era mucho más curioso que cobarde. Por lo tanto, decidí morir a corto plazo. Una noche, mi abuela me besó con su baba de costumbre, y como esta vez yo me porté bien y no me limpié el beso con la manga, me anunció que a la mañana siguiente iríamos de nuevo a la vereda alta. Yo estaba decidido a morir, y un paseo más o menos era muy poco para conmover a quien iba a emprender el más largo, o el más corto, ya se vería, de todos los viajes. Sin embargo, en ese momento se me ocurrió que no estaría mal aprovechar la vereda. Después de todo, era lo que más quería, más aún que un disco que había sido de mi padre, y en el cual serruchaban la barcarola de Offenbach, más aún que una caja de soldados de plomo sin pintar,
a quienes hacía desfilar en la cocina y cuya monotonía me volvió finalmente antimilitarista. Al otro día me desperté temprano. Lo miré todo sin melancolía. Una muerte experimental no era para llorar, ni para despedirse. Antes de salir, me di el gusto de hacer la composición sobre el tema La abuela. Salimos a las 10. Pacientemente aguanté la visita al zapatero y hasta chupé un caramelo de los usuales en lo del boticario. Así el buen hombre tendría motivo para decir después: pensar que el pobrecito se fue hoy chupando una de mis golosinas. La vereda alta estaba más linda que de costumbre. Como había llovido la noche anterior, el barro estaba fresco y los ladrillos rozagantes. Los muchachos de siempre jugaban abajo a la guerra de siempre. Un aro de barrica cortó el aire, y aunque a mi abuela se le estremeció el moño, cayó muy lejos de nosotros. Sin que yo se lo pidiera, ella soltó mi mano. Yo di algunos pasos preparatorios. Miré hacia abajo y me extrañé de no sentir vértigo. Después de varias miradas prolijas, elegí la piedra sobre la que pensaba caer de cabeza. Mi abuela estaba mascullando un no sé qué aviso, cuando yo simulé un paso en falso y me tiré. Un látigo de imágenes azotó mis ojos, y enseguida sentí un dolor tremendamente intenso. Naturalmente, todo quedó en una pierna rota y un arañazo de ladrillo, pero en aquel momento yo creía que estaba muerto, que la muerte era algo, que ese algo era espantoso, y que desde la altísima vereda hasta esa muerte mía, de dolor y de barro, el odio de mi abuela llegaba en bofetadas.